Bueno, está la cortina. Te escuchamos, Gabriel, querido. Bien, Argentina registró un número de 857 millones de superávit cambiario, es decir, los dólares que entraron contra los dólares que salieron, ¿sí? El tercer mes, esto es por exportaciones y por baja demanda. Eso es a pesar de que 1,5 millones de personas compraron 2.443 millones en los bancos solamente. Si se renta la venta realizada por particulares, es decir, los que vendieron dólares en los bancos, el saldo queda en 2.015.000, pese a que el Banco Central compró 13.327 millones, la sostenibilidad es incierta y Luis Caputo impulsa la dolarización endógena. El balance cambiario que publicó el Banco Central de la República Argentina es otro motivo de festejo para el gobierno. Fue el tercer mes consecutivo en el que son más los dólares que entran que los que salen de la economía, aunque las cifras empiezan a adelgazar y dejan una nota de duda sobre lo que es sostenible esta situación para el resto del año, pero se festeja. Gracias a algún exportador, el bajo nivel de importaciones y a una demanda relativamente contenida de dólares por parte de los ahorristas, el mes de junio dejó ese superávit que te dábamos cuenta. Así el acumulado en 12 meses llega a 4.806 millones de superávit. Para un país en el que siempre el rojo en las cuentas externas fue el talón de Aquiles de los planes económicos, el hecho de que ahora haya superávit constituye un bálsamo totalmente. Por lo pronto se disipan los temores de una devaluación para el corto plazo, así como de un riesgo de default en el pago de la deuda externa. Escucharon lo que dije, ¿no? Sí. Se disipan los temores de devaluación en el corto plazo. Aquellos que le están apostando a una devaluación están totalmente equivocados. El gobierno ha sido tajante en eso, en estos últimos días, después del traspié de Ravier, que dijo que el vocero manifestó que el dólar tenía que estar o iba a estar en 1.700, 1.800 mangos a fin de año. De eso voy a estar hablando mañana. El gobierno salió rápidamente a desactivar eso, diciendo el dólar no se va a mover de los 1.500. Mañana voy a hablar de por qué yo creo que el dólar tiene que estar en 1.800. Pero ya lo venía diciendo hace rato. Y Bueno, un sector del empresariado y el campo también lo vienen planteando, ¿no? Sí. Que el dólar está atrasado. Si miramos lo que ha sido la inflación. Pero con números, yo te lo voy a plantear en números. Por eso, hay que verlo con números. Yo te lo voy a plantear en números. Con números. Dale. Esto que estamos hablando es también uno de los indicadores que mira con lupa el Fondo Monetario Internacional, y el haber pasado a cuentas positivas fue lo que llevó a Kristalina Georgieva a afirmar que Argentina no necesitaba nueva asistencia de dólares frescos para hacer frente al calendario de vencimiento financiero. La incógnita, como es habitual, es si la bonanza de los últimos meses se podrá sostener en el segundo semestre, cuando varios de los factores que hoy juegan a favor podrían desaparecer. Para empezar, la típica estacionalidad de la exportación agrícola, que suele disminuir en la segunda mitad del año. El ministro de Economía, Caputo, sostiene que la caída no será abrupta, dado que el nivel de liquidación de la cosecha sojera es menor a la que se registraba a esta altura del año pasado. Además, hubo un empuje en el precio del mercado internacional. Eso podría incentivar a que las exportaciones se mantuvieran altas. El otro interrogante es el petróleo. En los últimos récords de exportación fueron reflejo de la disparada del precio del crudo Brent, que es el que se toma como referencia, que en el peor momento del conflicto del Medio Oriente había llegado a $120, hoy está en 80 aproximadamente, pero ahora los analistas del sector creen que esa se va a estabilizar alrededor de los 80 aproximadamente. No deja de ser un buen precio para exportar petróleo, pero será difícil que la exportación de vaca muerta siga aportando todos los meses 1.500 millones como venía haciendo. Son cifras que no despiertan alarma cuando se las compara con los momentos de dolarización masiva, como los previos a la elección legislativa del año pasado. En ese entonces la demanda de los ahorristas era más del doble de lo que se registraba actualmente.
El hecho que siguen festejando en el gobierno es que si bien no ha cesado el apetito dolarizador de los ahorristas argentinos, se observa una tendencia creciente a abandonar el colchón y volver a confiar en los bancos. ¿Sí? La gente está comprando por el home banking los dólares y los deja en las cajas de ahorro. No los saca para guardarlo en la caja de seguridad. Eso es lo que está pasando. Para Caputo, desde su asunción, viene intentando la dolarización endógena a la que intenta ayudar con el régimen de presunción de inocencia fiscal. Esto supone un cambio importante, dado que los dólares no ingresan al sistema, no inciden en la economía. En cambio, el dinero que queda en el sistema bancario puede ser aplicado a créditos, también al fondo del propio Tesoro, que colocó 3 bonos para financiarse con inversiones locales a una tasa de interés mucho más barata que le pedían los fondos de inversión exterior. ¿Qué te estoy diciendo esto? Esto es muy buen dato para el gobierno lo festeja, el gobierno aplaude, el gobierno lo saluda. ¿El superávit cambiario es bueno? Sí, el superávit cambiario es bueno. ¿Es buena noticia para la Argentina? Sí, es buena noticia para la Argentina. Cambiamos de tema. El superávit fiscal ahora, no cambiario, sino fiscal, se reduce por una caída de la recaudación, no por el gasto desmedido. Se proyecta un superávit primario del 1% del PBI para el 2026, suficiente para estabilizar la deuda pública argentina. El programa fiscal argentino entró en un terreno distinto, podemos decir, luego de 2 años seguidos de superávit. La caída de la recaudación asociada, entre otros factores, a la debilidad de la actividad económica empieza a reducir el margen del gobierno, aun cuando el gasto permanece contenido. El superávit primario argentino se reducirá cerca de 0,4 puntos porcentuales del PBI durante 2026 y se ubicará alrededor del 1% del producto. La cifra representa una caída frente al número del 2025 y al número del 2024. Sin embargo, el resultado es decente y positivo en términos históricos, por lo que se considera suficiente para mantener la deuda pública ampliamente estable. Las principales caídas de la recaudación fueron el IVA, que es el impuesto que pagamos todos nosotros sin darnos cuenta. Vamos, compramos detergente, estamos pagando IVA. Vamos, compramos harina, estamos pagando IVA. Vamos comprando un paquete de yerba, estamos pagando IVA. El IVA retrocedió 8%. Esto muestra una caída del consumo. Los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron un 4%. Esto demuestra la caída del empleo. Los derechos de exportación registraron una caída del 41%. Esto es por la baja de los impuestos. Y los impuestos a las importaciones bajaron un 20%. Esto tiene que ver con una caída de las importaciones que ya nadie está importando porque no le vende a nadie. La magnitud de estas cifras muestran que el ajuste fiscal ingresa en una etapa más exigente. En la primera fase, el equilibrio de las cuentas públicas se consiguió principalmente mediante una fuerte reducción del gasto. Ahora sostener el resultado depende cada vez más de que la economía genere una base imponible capaz de recomponer los ingresos. El principal riesgo para el programa es la debilidad de la actividad no primaria y las consecuencias políticas. Una economía débil reduce la recaudación, achica el superávit, pero también puede aumentar las demandas de reducción de impuestos y recomposición del gasto o asistencia a sectores más afectados. El gobierno enfrenta así una tensión cada vez más visible, necesita sostener el ancla fiscal, pero la propia debilidad de la economía erosiona los ingresos que permiten mantenerla. La señal de alerta está en el margen. El superávit se achica, la recaudación cae, el ajuste comienza a depender más de la recuperación económica. También comenzó a sentirse el efecto de las decisiones del propio gobierno de reducir la presión tributaria mediante la baja o eliminación de retenciones o la reducción de derechos de importación. Este es un número para seguir muy de cerca, estimados oyentes. ¿Por qué? Porque está mostrando
que el superávit fiscal depende de los ingresos y los ingresos están cayendo. Pero no le echemos toda la culpa solamente a la baja del impuesto a los autos de lujo, la baja a las retenciones al campo, no le echemos la culpa a eso. Echémosle la culpa a que la actividad económica está parada. Eso es lo que yo digo. Y cuando se caen aportes y contribuciones, echémosle la culpa a que se están perdiendo empleo. Eso es lo que yo digo. Entonces, guarda con lo que te digan lo del gobierno. El gobierno te va a decir, estamos perdiendo recaudación porque estamos bajando impuestos. Sí, es cierto, pero también pasa lo otro. Entonces, mucho cuidado con esto. Y el último tema para el día de hoy, la debilidad del mercado laboral argentino no solo se refleja en la destrucción del empleo registrado y en la mayor precarización, empieza a observarse un nuevo indicador que anticipa la capacidad de recuperación de la economía, que es la creación de nuevas empresas, la cual no logra compensar el cierre de firmas que hubo desde que asumió Javier Milei. En concreto, la tasa de apertura de nuevas compañías, nuevas empresas, cayó a estos niveles comparables con los registrados durante la crisis del 2001-2002. Ese dato refleja que la economía tiene escasos incentivos para invertir, ampliar la capacidad productiva, generar nuevos puestos de trabajo. En contrapartida, la tasa de cierre de empresas también es alta, en torno al 4%, un nivel asimilable al de la pandemia del 2020. En la administración Milei ya se perdieron casi 30.000 compañías con al menos un empleado y 341.000 puestos de trabajo formal en ese mismo periodo. Estos son datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Para que nos hagamos una idea. Estos números dan muestra de un achicamiento del entramado productivo. La tasa de apertura de nuevas empresas está a los niveles de la crisis del 2001-2002, coherente con una economía anémica, un proceso de ajuste acumulado importante, grandes dificultades para crear un horizonte hacia adelante y aún dentro del mundo empresario. En lugar de una economía en reestructuración donde los sectores nuevos reemplazan a los viejos, el sector formal atraviesa un proceso de ajuste estructural. La caída del empleo registrado está acompañado por un deterioro del entramado empresario, donde no solo se disminuye la cantidad de empresas empleadoras, sino que las compañías que permanecen activas también reducen sus plantillas. Estos son datos del Observatorio de Empleo y Dinámica, ¿sí?, empresarial, analizado por la consultora. Cerca del 75% del empleo formal depende de empresas que continúan operando, por lo que la decisión de esa firma de ajustar personal explica buena parte del deterioro del mercado laboral. A este fenómeno se suman mencionado aumento en los cierres y en un nivel históricamente bajo de nuevas aperturas, y la caída en la creación de empresas no se limita a una actividad específica, sino que alcanza prácticamente todos los sectores productivos, desde la industria hasta el comercio, pasando por hoteles, restaurantes, transportes, servicios. La principal diferencia respecto de otras etapas es que actualmente no aparecen nuevos proyectos capaces de compensar el cierre o achicamiento de empresas existentes. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que de esto no se habla, pero el problema es la pérdida del empleo. Sí, estamos perdiendo empleo, pero estamos perdiendo las empresas que generan empleo. Ahí está el problema. Hoy tenemos comercios en Olavarría, céntricos, que están cerrando. Comercios que tienen un empleado, 2 empleados, y están cerrando. Y después vemos el local vacío. El local que no se repone. Entonces es una empresa que se perdió. Porque cuando hablamos de empresa, muchas veces pensamos en Loma Negra, Cementos Avellaneda, Cerro Negro, cosas así. Pero una empresa es el kiosco de la esquina.
Una empresa, el kiosco tranquilo Cacho acá a la vuelta. Eso también es una empresa. Si cierra y después no se abre nada, no lo reemplaza nadie, ¿quién va a tomar trabajo? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:12.